Gloria al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo de una manera especial y poderosa en esta hora. Le habla su hermano Mártires Rondón de este lado. Le damos las gracias a nuestro hermano evangelista Manauri Batista por hacernos la invitación a este programa May TV, transmitiendo a través de estos medios, gloria al Señor, para así estar hablando de la palabra del Señor y glorificando al Señor a través de lo que son estos medios, gloria al Señor. Y queremos tomar en esta hora, usted que me está viendo ahí donde está, queremos tomar una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 40, a la altura del verso 28. Y por ser palabras de Dios, la estaremos leyendo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dicen así a sus letras: no ha sabido, no ha oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria al Señor. Mi alma adora a Dios para siempre. Damos gracias a Dios por estas palabras que hemos podido expresar, leer en esta tarde. Antes de seguir con lo que es esta palabra, queremos orar en esta poderosa hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias por el privilegio que nos ha concedido de poder estar acá en este espacio. Gracias por cada una de las personas que nos pueden ver a través de este canal May TV. Gracias, Señor, de una manera especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento a cada una de las personas que nos están viendo. Si alguno está pasando por alguna situación adversa, contraria, si alguno está pasando por una situación difícil, si alguno está pasando por un momento de luto, de dolor, Padre, que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo de una manera especial en esta poderosa hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, trae paz, trae quietud, trae tranquilidad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por estas palabras que hemos podido leer en esta tarde, las cuales se encuentran en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 40, a la altura del verso 28, donde el profeta habla del poderío, de la autoridad que tiene nuestro Creador, nuestro Dios. Dice el profeta Isaías hablándole: no ha sabido, no ha oído, que el Dios eterno es Jehová. O sea, le está haciendo entender, le da a entender al pueblo: tú no has escuchado, no has entendido que hay un solo Dios, un Dios verdadero, un Dios creador. Dice que el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, Dios no se cansa. El Dios nuestro al cual le servimos no desfallece, no se cansa. No es como nosotros, que cuando hacemos una tarea, una labor, nosotros nos cansamos, nos fatigamos. La Biblia dice en el mismo libro del profeta Isaías, en el verso 30, gloria al Señor, del capítulo 40, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ve, aquí está hablando de una persona que está entregada al Señor. No se fatiga, no se cansa. Cuando hablamos de fatiga y cuando hablamos de cansancio, usted sabe que cuando una persona comienza a trabajar y a desempeñar una tarea laboral, lo normal es que el cuerpo humano, después de haber trabajado 8 horas o las horas que han determinado trabajar, es normal que el ser humano se canse por el esfuerzo que hace con su cuerpo. La Biblia dice que Dios no se cansa. La Biblia dice en el libro de Génesis que en 6 días Dios crea al mundo y toma el 7º día para descansar. ¿Será que Dios se cansa? Cuando está hablando de descansar, Dios hace una pausa, no por cansancio físico,
no por fatiga, como que Dios se ha fatigado, sino que Dios toma una pausa, Dios toma un momento para entonces comenzar a obrar de una manera especial. Nótese que después de haber creado todo, dice la palabra que Dios, en la reunión que hizo en la Trinidad, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y entonces usted conoce la historia, que Dios crea al hombre con sus manos. No se cansa, no se fatiga. Dios es un Dios todopoderoso. Dios no se cansa. Dios no es como nosotros, los mortales. Por ejemplo, si usted va a pedir un favor a un ser humano o a alguien, y esa persona, usted va continuamente, esa persona puede cansarse, o usted puede cansarlo, pero Dios no se cansa, porque dice en su palabra, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Gloria al Señor. Algo que me impacta de esta lectura que acabamos de leer del libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 28, hacemos una comparación en el libro de Job, en el capítulo 11, a la altura del verso 7, cuando dice Job, o le dicen los amigos de Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerá? Su misión es más extensa que la tierra, más ancha que el mar. O sea, los amigos de Job reconocen el señorío de Dios. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, el Dios que nosotros estamos hablando y exponiendo en esta tarde no es un Dios cualquiera. No es un Dios que se cansa, no es un Dios que se fatiga. Es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que para Él nada es imposible. La Biblia dice en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 2, le dice Dios allá al pueblo de Israel, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. O sea, estamos hablando de un Dios que siempre está ahí pendiente, de un Dios que no se cansa de hacer bien. La Biblia dice en el mismo libro del profeta Isaías que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para con nosotros. O sea, Dios siempre está pendiente, Dios siempre está atento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no desfallece. Él siempre está ahí, atento al ladito nuestro. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, en la altura del verso 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí vemos que Dios no se cansa. Cuando le somos fiel, Dios siempre está ahí. Y aún la misma Biblia dice que aunque el hombre fuera infiel, Él va a permanecer fiel. Es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que no se fatiga. Él es el Dios que no se cansa. Él es el Dios que siempre está atento, pendiente a nosotros. Así que usted que me está viendo ahí, quizá usted ha dudado del poder de Dios. Quizá usted por tiempo ha estado pidiéndole a Dios, ha estado clamando y gimiendo, y ha pensado como que Dios se cansó de oír, o como que Dios ya no estará para ti. Él siempre está ahí. El salmista David, conociendo el señorío y conociendo al Dios todopoderoso, al Dios que no se cansa, al Dios que no se fatiga, como si estuviera haciendo una tarea humana. Recuérdese que Dios no es un ser humano, Dios es un espíritu. Y en lo espiritual no es como en lo terrenal. En lo terrenal nosotros nos fatigamos, nos cansamos, pero Dios vive, Dios es un espíritu que no se cansa, que no se fatiga. Por eso dice Isaías, los jóvenes se cansan y flaquean, los muchachos se agotan, pero los que esperan en Dios, o sea, los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea,
Dios está conmigo, Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy, Él es el Dios que siempre está ahí. Y el mismo salmista dice en el Salmo 46, verso 1, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios, dice la palabra, que le da fuerza al cansado. Multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Dios transmite fuerza porque Él no se cansa. Él te da fuerza porque Él es un Dios eterno. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que no se fatiga. Sea Cristo glorificado en esta hora. Ese Dios maravilloso, ese Dios que todos conocemos. Gloria al Señor. Mi alma adora a Dios para siempre. Sea Jesucristo glorificado. Cansancio. Cuando hablamos de cansancio estamos hablando del agotamiento físico. Y Dios no se agota físicamente, porque Dios no tiene un cuerpo como el de nuestro. Dios es un ser espiritual. Y espiritualmente Él no da fuerza. Por eso el apóstol Pablo decía, diga el débil, fuerte soy en el Señor. En el Señor somos más poderosos si nosotros recurrimos a Dios, a ese Dios que no se fatiga, a ese Dios que no se cansa, a ese Dios que siempre está pendiente, a ese Dios que siempre está alerta, a ese Dios que siempre está ahí. Gloria a Dios para obrar a nuestro favor. Gloria a Dios. No ha sabido, no ha oído, no ha escuchado que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Tú no has escuchado de ese Dios maravilloso que creó el mundo. Como dijo el salmista en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿No ha escuchado de ese Dios todopoderoso que creó la tierra, que creó todo lo que está dentro del globo terráqueo, que creó todo lo que está en el hemisferio terrestre? Si nosotros no podemos ver todo lo que nos rodea, en nuestro entorno y el contorno, todo lo que está. Nosotros cuando viajamos a los países vemos grandes maravillas, vemos montañas, vemos grandes bosques, vemos grandes árboles, vemos diferentes animales en la selva. El Dios que no se fatiga, lo hizo y no se fatigó. Lo creó y no se fatigó. Lo diseñó y no se cansó. La Biblia dice, hablando el apóstol Juan en el capítulo 1 del libro de San Juan, en el principio era el verbo, era la palabra. Dios habló a través de la palabra. Quizás nosotros predicamos un mensaje y duramos cierto tiempo predicando y nos fatigamos de predicar, de hablar, de pregonar la palabra. Humanamente nos cansamos, pero Dios no se cansa. Dios siempre está ahí. Él es el Dios que no se cansa. No lo ha oído, no ha escuchado que el Dios que creó los confines de la tierra no desfallece, no se fatiga, sus fuerzas no se agotan, sus fuerzas no dejan de ser. Él es el Dios todopoderoso. La Biblia dice, hablando en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, a la altura del verso 8, hablando el profeta Isaías, el Señor hablándole al pueblo, le dice, no te lo hice saber, no te lo dije desde el principio, y luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios, no hay fuerte, o sea, no hay otro Dios. No conozco a ninguno. Yo Jehová, el fuerte, el grande, el todopoderoso, el fuerte de Israel. Él es el Dios todopoderoso, no hay otro más fuerte que Él. No hay un ser que se le asemeje en poder, en autoridad, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que no se cansa, Él es el Dios que no se fatiga, Él es el Dios que siempre está ahí pendiente, atento al clamor de sus hijos. Usted que me está viendo en esta poderosa hora, quiero decirle que si tú te has cansado de orar, te has fatigado de orar, al Dios que nosotros le servimos, Él no se fatiga, Él no se cansa,
Él siempre está ahí. La Biblia dice, hablando el profeta Jeremías, en el capítulo 33, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué el Señor no le dice al profeta Jeremías, clama a otro? Pídele al rey, pídele a los hombres, pídele a los gobernantes. No, el Señor dice, clama a mí, llámame a mí, búscame a mí, invócame a mí, pídeme a mí. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios fuerte, ese Dios grande, ese Dios que creó los cielos y la tierra, creó los confines de la tierra. Todo lo que tú ves que te rodea, la atmósfera, todo lo creó Dios con poder, con autoridad. Algo me llama la atención, y es que cuando el profeta Jeremías dice en este capítulo, en el capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es lo que le dice cuando en el libro de Job, en el capítulo 11, verso 7, cuando los amigos le dicen, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Ahora Dios le dice al profeta Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde está lo oculto de Dios? En el secreto de Dios. Y Dios se los revela a quien Él quiere. Hay secretos, hay cosas ocultas en Dios, pero Dios no la quiere revelar. No la quiere revelar a nosotros, porque Él es el Dios que no se cansa, que no se fatiga. Así que Dios nos continúe bendiciendo en esta poderosa hora. Recuérdate siempre que lo mejor está por venir y lo mejor es Cristo Jesús. Y el Dios que nosotros le servimos no se cansa, no se agota, no desfallece. Así que mantente buscando a Dios, acercándote a Dios, porque Él es el Dios que no se cansa, que no se fatiga. Él no es hombre, Él es un espíritu todopoderoso. Así que, shalom, shalom. Dios les bendiga.